Bien, para no dilatar más el comienzo de estas primeras jornadas de Derecho Vivo, aparte de daros la bienvenida a todos los asistentes y participantes, porque se trata además de que este curso sobre todo sea participativo, pues simplemente traslado la voluntad de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia de implicarse con la sociedad asturiana, de recabar además de todos los sectores jurídicos presentes la cooperación para que en las distintas jornadas que se vayan celebrando dentro de los convenios que hemos suscrito con la Universidad de Oviedo estén presentes pues todos los interlocutores de los ámbitos jurídicos de la región. Esta es la primera aproximación que hacemos a estas cuestiones jurídicas del presente en este curso que fundamentalmente pues, ha dirigido el profesor Ramón Punset, a quien voy a ceder ahora la palabra, también con la colaboración de la profesora Begoña Sesma, ¿no? También quiero agradecer pues el patrocinio a última hora del Banco Sabadell, el Banco Sabadell Herrero, y en definitiva, pues con esta bienvenida confiar en que sea no solo grata, sino también útil pues la presencia, la asistencia a estas jornadas. Agradecer también pues a los distintos servicios aquí presentes de la universidad pues la receptividad, incluso para grabar pues estas jornadas. En algunos casos pues se van a proyectar presentaciones en PowerPoint, en otros casos, como será el mío, pues a quienes lo deseen les facilitaré por correo electrónico un PDF con la conferencia y como se trata justamente de debatir, pues que nadie quede con duda a la hora de un posible debate al respecto. También lamentar si hay algún tipo de incomodidad que puede derivarse, por ejemplo, de la falta de calefacción por las tardes, aunque creo que, en fin, está suficientemente caldeado en este momento el ambiente y espero que las cuestiones jurídicas que debatamos pues ayuden justamente a caldearlo un poco más, ¿no? Le doy ya la palabra al director de las jornadas, al profesor Ramón Punset. Muchas gracias. Simplemente recordar que aquellos que tengan interés en obtener un diploma expedido por la universidad por la asistencia a las jornadas, pues después de cada sesión, de cada ponencia, pues tenemos una hoja de control de firmas y al final de las jornadas pues les daremos una noticia de cómo pueden acceder al diploma previo importe de una muy módica tasa a la universidad. El juez y el canon internacional de los derechos fundamentales. Este tema, supongo que hay dos maneras de explicarlo. Una de una forma muy elemental, que diciendo que 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6 y cosas así. Y otra, pues yo qué sé, arriesgándose a crear una mayor confusión todavía de la que tenemos. Por imprudencia natural mía, pues voy a preferir esta segunda vía, la de intentar explicar los grandes problemas que tenemos aquí. Quizá algunos de ustedes podrán incluso quejarse de que volvemos sobre cuestiones que se estudian en la carrera, ¿no? Pero solo será lo indispensable para plantear las grandes cuestiones de este tema arduo y difícil, pero al mismo tiempo de una actualidad absoluta y de un futuro absoluto más todavía, ¿no? Yo de lo que voy a hablar es de lo que significa el artículo 10.2 de la Constitución cuando prescribe que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Aquí nos encontramos, por tanto, con una cláusula de apertura de nuestro ordenamiento jurídico al ámbito internacional, una apertura muy generosa,
que se complementa con otros preceptos de la Constitución, los relativos, los artículos 93 y siguientes, que son los relativos al papel de los tratados internacionales y sobre todo en el artículo 93 otra gran apertura verdaderamente de trascendencia histórica para nuestro país, que es la apertura hacia la integración europea. Al mismo tiempo que realizamos la hazaña colosal de descentralizar territorialmente el Estado hacia adentro, realizamos otra no menos importante y al mismo tiempo con carácter simultáneo, que es la hazaña de hacer una apertura hacia el exterior. Con lo cual, podemos decir que el Estado realizó en 1978 una verdadera apuesta de modernización en todos los sentidos. España había estado aislada y a partir de 1978 España es un país que ha abierto al exterior y no solamente eso, sino que a través del artículo 10.2 ha abierto a que el contenido de los derechos fundamentales se vea actualizado permanentemente, no ya por el legislador español, sino por el legislador internacional, el legislador de los derechos, lo cual es toda, por decirlo así, de alguna manera, un cierto desapoderamiento interno en beneficio de un diálogo con la comunidad jurídica internacional en el campo de los derechos humanos. Entonces, son cuestiones dignas de tener en cuenta, ¿no? Pero por empezar por lo más básico, que es la posición de los tratados en nuestro derecho, tan básico que ahora ya en la carrera se explica a partir de primero, pues tenemos que tener presente, sobre todo pensando en la mentalidad del juez, porque todos los juristas, tanto los teóricos como los prácticos, tenemos que tener presente una cosa: nuestro trabajo no tiene sentido si no es precisamente pensando en el juez. Todo lo que hacemos, directa o indirectamente, va dirigido a convencer al juez. Y lo primero que tenemos que convencer al juez es de la primacía del efecto de desplazamiento que producen los tratados internacionales en relación a cualquier otra norma de derecho interno. Esto se deduce ya directamente de la Constitución, porque la Constitución en el artículo 96, otorga a los tratados internacionales una fuerza pasiva que hace que sean inderogables por las leyes. Los tratados puede ser que tengan efecto derogatorio sobre las leyes, en algunos supuestos, pero nunca pueden ser derogados por una ley. En las relaciones entre tratados y leyes, por tanto, que no son relaciones, diríamos, basadas en rango o jerarquía, porque en realidad proceden de autores distintos, en las relaciones entre los tratados y las leyes lo que se produce es el efecto de desplazamiento. Por lo tanto, el juez tiene que saber que si hay una colisión entre un tratado y una ley, o un reglamento, por supuesto, entonces quien tiene primacía es el tratado internacional. La cuestión es que eso ocurre no solo con los tratados de los derechos humanos, sino con cualquier tipo de tratado, ¿no? Recientemente nos lo recuerda la Ley 25/2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales, donde nos dice, en el artículo 31, dos cosas esenciales para entender todo lo que viene a continuación: que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas. Primera parte de nuestro tema. Y añade, salvo, segunda parte de nuestro tema, las normas de rango constitucional. Esta segunda parte es la más conflictiva, porque la que más divide incluso a internacionalistas y constitucionalistas o comunitaristas de un sentido o de otro, pero aquí se nos dice clarísimamente cuál es la vinculación del juez en relación con los tratados. ¿Qué ocurre cuando un tratado internacional
ha sido aprobado por un procedimiento de autorización distinto de los prescritos en los artículos 93, 94.1 y 94.2 de la Constitución. Porque, como saben, existen 3 procedimientos de autorización para la celebración del tratado: el de autorización mediante ley orgánica del artículo 93, el de autorización parlamentaria del artículo 94.1 y el de que no requiere autorización parlamentaria, por tanto queda en manos del Gobierno, del artículo 94.2, ¿no? Bueno, al establecer 3 procedimientos distintos, la pregunta que surge es ¿qué sucede cuando un tratado ha sido aprobado por un procedimiento de autorización distinto de los previstos en los artículos 93, 94.1 y 94.2? En definitiva, el juez, cuando tiene que aplicar el tratado, tiene que someterlo a todos los enfoques posibles, también al enfoque competencial procedimental. A ver, ¿este tratado ha sido aprobado según el procedimiento constitucionalmente establecido? Porque si no fuera así, no podría aplicar el tratado, ni este tendría el efecto de desplazamiento de la ley, ¿no? ¿Cabría interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un tratado por un vicio de esta naturaleza o una cuestión de inconstitucionalidad? ¿Y un recurso de amparo? Nunca hasta ahora ha habido un caso semejante, pero en definitiva es uno más de los múltiples problemas que plantea nuestro barroco sistema de fuentes. Tenemos un sistema de fuentes de una complejidad verdaderamente visigótica, Bueno, la supremacía de la Constitución sobre los tratados se halla proclamada, como acabamos de ver, en esta ley tan reciente, la Ley 2514, pero bueno, ya venía proclamada así en la Declaración del Tribunal Constitucional 1 del año 92, y se deduce, en primer lugar, del artículo 9.1 de la Constitución, cuando dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución. Y en este caso los poderes públicos son los poderes públicos internos, es decir, aquellos que recepcionan o celebran el tratado. Pero además, la propia Constitución prevé la posibilidad de un control de constitucionalidad de los tratados en el artículo 95, en la medida en que, si se quiere celebrar un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, es necesario reformar previamente la Constitución, para lo cual establece un procedimiento de consulta previa ante el Tribunal Constitucional, que solo ha tenido lugar en 2 ocasiones y que ha dado lugar a 2 decisiones importantísimas, la decisión 1.92 y la decisión 1.2004. Pero queda claro, por tanto, que la Constitución misma se considera como norma superior a los tratados. Bien, y el legislador nos lo acaba de recordar en esta ley tan reciente. Pero además, por si fuera poco, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé la posibilidad de un control a posteriori represivo de los tratados internacionales, los cuales pueden ser objeto de declaración de inconstitucionalidad, según dice el artículo 27.2, y luego pueden ser objeto de recurso directo y de cuestión de inconstitucionalidad. A su vez, el juez ordinario puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad en relación con un tratado que considere contrario a la Constitución, y lo mismo el propio Tribunal Constitucional por la vía del artículo 55.2 de su ley orgánica, es decir, la llamada autocuestión de inconstitucionalidad. Cuando está resolviendo un recurso de amparo, el Tribunal Constitucional se puede encontrar con que la norma de la que se ha hecho aplicación por la Administración o por el juez es un tratado internacional que es contrario a la Constitución. Por supuesto, el Tratado Internacional no es una norma de derecho público interno. En consecuencia, el Tribunal Constitucional no puede declarar su nulidad. Solo podría declarar su inconstitucionalidad, y eso obligaría a todos los poderes públicos, sin duda alguna. Pero la nulidad no, porque para declarar la nulidad de un tratado internacional, el Tribunal Constitucional carece de jurisdicción, sencillamente, ¿no? Por lo tanto, esto es una cuestión a tener en cuenta. Además de esta posición de los tratados y las leyes, que debe quedarnos muy clara, preferencia del tratado siempre, excepto que el tratado sea contrario a la Constitución, sería el resumen. Luego viene el problema, mucho más complejo todavía, de la relación entre la Constitución y el proceso de integración europea. En este sentido, habría que decir, por resumir mucho una cuestión verdaderamente ardua,
que el artículo 93 de la Constitución, mediante el cual se autoriza por ley orgánica la cesión o la transferencia de competencias derivadas de la Constitución, donde nos dice: mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, que se transfiere a una organización supranacional competencias de carácter legislativo, ejecutivo y judicial, a un ente con personalidad jurídica propia en el ámbito internacional, que es lo que los juristas, los constitucionalistas al menos, llamamos una confederación de Estados, porque se rige por tratados internacionales, no por una norma constitucional. Y lo que se les transfiere son competencias derivadas de la Constitución. Pues bien, si se le transfieren competencias derivadas de la Constitución, esa transferencia es perfectamente revocable. Es más, creo recordar que es el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, permite que los Estados miembros de la Unión se retiren de ella. No se trata de un proceso de secesión, porque la Unión no es un Estado, sino una unión de Estados, una confederación. Pero sí que hay previsto un procedimiento de retirada. En consecuencia, pues el artículo 93 no permite entender que hayamos transferido ni la competencia de las competencias, ni la posibilidad unilateral de que el derecho comunitario altere las constituciones de los Estados miembros. Esto también es importante tenerlo presente. No hemos transferido la competencia de las competencias en el sentido de que no hemos transferido la soberanía. ¿Y la soberanía qué es? La soberanía es un concepto material mediante el cual tenemos todo el poder del mundo. No. No hemos transferido la fuente de validez autónoma de nuestro ordenamiento. Nuestro ordenamiento vale por sí mismo, no porque sea conforme con otro ordenamiento exterior. Eso es lo único que significa la soberanía, no significa otra cosa. Eso por un lado. No hemos transferido la competencia de las competencias. Por tanto, el artículo 93 no autoriza a la Unión Europea a realizar operaciones de reforma constitucional de los Estados miembros. Y además España puede retirarse en cualquier momento de la Unión Europea en términos jurídicos. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál sería la situación en la cual podríamos decir, bueno, el Estado español ha perdido la soberanía? Ahora se dice que ya todas las competencias importantes están en manos de la Unión Europea, por supuesto la de acuñar moneda, que era una característica esencial del Estado, pero eso no tiene nada que ver con la soberanía. Solo se perderá la soberanía el día que la modificación de los tratados de la Unión Europea no requiera la unanimidad de los Estados miembros. En ese momento, aunque los tratados sigan llamándose tratados, en realidad son constituciones. Y las constituciones de los Estados miembros, aunque se siguieran llamando así, ya no serían las constituciones de un Estado soberano. Por lo tanto, habríamos entrado en un proceso de federalización. Naturalmente, eso solo se podría hacer previa reforma de las constituciones de los Estados miembros, que autorizaran semejante transferencia. Bueno, ¿y cuál es entonces la relación del derecho comunitario con el derecho interno? ¿Se diferencia en algo de lo que hemos dicho de los tratados internacionales y las leyes? Bueno, aquí no se diferencia en nada, en el sentido de que tanto las normas de derecho comunitario originario, es decir, los tratados, como las normas de derecho derivado que adoptan las autoridades de la Unión Europea tienen un efecto de primacía sobre el derecho interno, sin duda alguna. Sin duda alguna. Este efecto de primacía ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Una de las últimas, por ejemplo, la sentencia 145/2012, mediante la cual se resuelve un recurso de amparo dirigido contra una resolución judicial que había aplicado una norma legal
expresamente declarada contraria al derecho de la Unión Europea por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y encima era una norma sancionadora que imponía a una compañía eléctrica, a Iberdrola, una sanción pecuniaria con arreglo a una norma interna contraria a lo que había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la validez de esa, o la incompatibilidad, mejor dicho, de esa norma con el derecho europeo. Entonces el Tribunal Constitucional recuerda que los jueces y tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el derecho de la Unión, tienen obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma del derecho de la Unión. Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía del derecho comunitario, recae sobre los jueces y tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional. Este es un tema que tenemos que abordar a continuación, permitiendo así un control desconcentrado en sede judicial ordinaria de la conformidad del derecho interno con el derecho de la Unión Europea. Esta facultad de inaplicación se ha extendido también a las administraciones públicas, incluidos los organismos reguladores, de manera que tanto las administraciones públicas como el legislador, como los jueces, están obligados a dar primacía al derecho europeo. Si los jueces no lo hacen así, estarían infringiendo el derecho fundamental del justiciable a la tutela judicial efectiva, porque la resolución no estaría fundada en derecho. Es decir, sería una resolución contraria al sistema de fuentes constitucionalmente establecido. Y esto implica la lesión del derecho fundamental. En este caso, en esta sentencia, se estima el recurso por dos motivos. Por violación del artículo 24.1, es como si el juez aplicara una ley derogada, que no fuera ultraactiva. Eso supondría la lesión de un derecho fundamental, del derecho del 24.1, pero además en este caso era una sanción. Por lo tanto, fíjense ustedes, se anula también la sanción por vulneración del artículo 25.1 de la Constitución, que es el que reconoce el principio de legalidad penal, o sancionadora en general, por vulneración en este caso del principio de taxatividad. La norma española, al ser contraria al derecho europeo, la norma sancionadora española, la norma que establece la sanción, digamos, incurre en un defecto de tipicidad. No puede ser aplicada como norma sancionadora, ¿no? Y esto es una sentencia, en ese sentido, importante. Pero aquí, cuando habla de la primacía del derecho europeo, con independencia del rango de la norma nacional, esta es la cuestión, ¿no? Que no es pacífica. Esta es una cuestión que no resulta pacífica, porque habría que ver si esa primacía del derecho europeo opera también en relación con la Constitución nacional de los Estados miembros. Bien, lo primero para resolver este asunto es acudir al Tratado de la Unión Europea. En el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, se nos dice que la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos. Por lo tanto, la Unión Europea está obligada a respetar la identidad constitucional de cada uno de los Estados miembros. Pero es que además, si repasamos el resto del tratado, intentando encontrar algo que nos dé una idea de si el derecho comunitario tiene primacía sobre la Constitución nacional, no nos encontramos nada. Bueno, sí, nos encontramos... hay una declaración, la declaración 17, relativa a la primacía de la Conferencia Intergubernamental, que dio lugar al Tratado de Lisboa, pero donde de una manera perifrástica, sinuosa y dando todo género de rodeos, recuerda que hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que arranca de la sentencia Costa Enel, que todos hemos oído mencionar repetidamente,
a partir de esa sentencia, que es del 15 de julio del 64, pues el Tribunal de Justicia reivindica la supremacía del derecho comunitario por encima de las constituciones de los Estados miembros. Ya, pero eso no lo dice el tratado. Es una construcción pretoriana, es una construcción jurisprudencial, que no tiene ninguna validez en relación con los Estados miembros, ¿no? Los poderes de la Unión Europea están vinculados por el principio de atribución. No pueden hacer nada que no esté en los tratados. Sin embargo, esta cuestión se sigue manteniendo, como vamos a ver. O sea, el Tribunal de Justicia de la Unión ha dicho esto desde el año 64 y lo sigue diciendo. Y lo sigue diciendo. Entonces, claro, aquí se plantea un choque con los tribunales constitucionales de los Estados miembros, sobre todo con algunos, sobre todo el alemán, ¿no? El asunto intentó resolverse, como recuerdan, en el tratado por el cual se establece una Constitución para Europa, en el artículo 6, asunto sobre el cual se pronunció el Tribunal Constitucional, en su famosa Declaración 1/2004. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional sobre la primacía del derecho europeo? Bueno, pues, en una sentencia no del todo clara en este punto, pero en fin, que en su contexto hay que verla como inequívoca, no consideró que el artículo 6 del proyectado tratado fuera inconstitucional y llegó a la peregrina tesis de que si un acto del derecho europeo fuera inconstitucional y contra él las vías previstas de recurso por el propio derecho europeo no fueran suficientes, entonces entraría a juzgar del asunto el Tribunal Constitucional. En cierta manera, esta doctrina se parece mucho a la doctrina del Tribunal Constitucional alemán cuando prevé la existencia de un control intravires sobre la licitud de los actos de derecho comunitario en el supuesto de que contravinieron lo establecido en el ordenamiento alemán, y concretamente de la ley fundamental alemana. El tribunal sabe que lo que acaba de decir es una decisión importante, y le recuerda al Tribunal de Justicia que los Estados son los señores de los tratados, dice el tribunal alemán. Pero, como es consciente de la importancia de lo que acaba de decir, dice, bueno, esto solo sucedería en situaciones muy excepcionales, si realmente no hubiera remedio en el derecho comunitario, pero las espadas están en alto. Las espadas están en alto. Hay, por tanto, eso que se llama el diálogo de tribunales, en realidad es una expresión eufemística que recuerda un poco aquello que se decía, nuestras tradicionales relaciones, lazos de amistad con los países árabes. Es decir, que no eran realmente, precisamente, unos lazos, en fin, extraordinariamente cordiales, pero el diálogo de tribunales es el diálogo entre tres tribunales, entre el Tribunal de Justicia de la Unión, los tribunales de los Estados miembros y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es el diálogo de tribunales. Pues bien, en relación con la supremacía del derecho comunitario, se le pone un tope por parte de algunos tribunales constitucionales en el sentido de que no pueden infringir la Constitución nacional. Es más, si infringiera la Constitución nacional, infringiría también el artículo 4 que hemos leído del Tratado de la Unión, puesto que no respetaría la identidad constitucional del Estado miembro. ¿Y quién define lo que es la identidad constitucional del Estado miembro? ¿El Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No, porque no es el intérprete de la Constitución del Estado miembro, sino el Tribunal Constitucional respectivo. Luego aquí se impone una cultura del diálogo y de la colaboración que es indispensable para que no se generen situaciones de bloqueo. En consecuencia, no hay en el Tratado de la Unión ninguna norma que establezca la primacía del derecho europeo sobre las constituciones de los Estados miembros. Si lo hubiera, tendríamos que haber reformado la Constitución. Es más, habría cambiado la naturaleza de la Unión Europea. Ya no sería una confederación de Estados, sería una federación. Ya no se regiría por el derecho internacional, sino que se regiría por el derecho constitucional. Muy bien, dicho esto, entramos propiamente en el artículo 10.2. El artículo 10.2, como hemos visto, dice que los derechos
fundamentales y las libertades proclamadas por nuestra Constitución se interpretarán, o sea que es un mandato, se interpretarán las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es un mandato interpretativo. En primer lugar, ¿a qué derechos y libertades se refiere? O sea, ¿qué parte de la Constitución es la concernida por este mandato interpretativo? Si nos atenemos al tenor literal de lo que se dice aquí, se refiere a los derechos fundamentales y a las libertades, es decir, en realidad se refiere pues al capítulo segundo del título primero de la Constitución, ¿no? Sin embargo, la doctrina ha ido extendiendo cada vez más esto. Incluso ya hay quien considera que este mandato hermenéutico no comprende solo este capítulo segundo y no comprende solo todos los derechos habidos y por haber del título primero. Ojo, que en el título primero están los principios rectores de la política social y económica. Se habla del derecho a la vivienda o del derecho al medio ambiente. Pues bien, ya la doctrina cada vez va avanzando más, presionada por la legislación internacional, que es cada vez, por decirlo de alguna manera, más progresista y, por tanto, intenta sujetar más a los estados signatarios de los respectivos tratados en derechos de tercera, cuarta y quinta generación. Si, por ejemplo, el Estatuto Valenciano dice que los valencianos, y añade, y las valencianas, los valencianos y las valencianas tienen derecho al agua, a un agua de calidad, no sabemos si se refiere a Perrier o Vichy o a qué exactamente, ese tipo de derecho que está contenido in nuce en el derecho al medio ambiente, creo que es el artículo 45 de la Constitución, pues ¿qué pasa? Debe ser interpretado en relación con también, le acoge el artículo 10.2. Bueno, hay quien incluso va más allá y que otros derechos que la Constitución proclama, pero que no están ahí, por ejemplo, en el artículo 105, letra B, el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos, o el del artículo 106.2, el derecho a ser indemnizados por toda lesión que se sufra, en fin, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. ¿Esto estaría también comprendido en el mandato del artículo 10.2? Bueno, sabemos que los derechos fundamentales tienen una estructura típicamente constitucional, es decir, son declaraciones genéricas, vagas, amplias. Cuanto mayor sea el número de normas sustantivas que contenga la Constitución, contrariamente a lo que podamos pensar, mayor libertad le estamos dando al intérprete, que normalmente será el intérprete judicial o el intérprete del Tribunal Constitucional. Es decir, que le estamos dando mayor capacidad de juego a un intérprete que no ha sido elegido por el pueblo. Por eso Kelsen sostenía que las normas constitucionales deberían solamente indicar quién y cómo se crea el derecho, y punto. Todo lo demás debería ser obra del legislador democrático. Pero esta advertencia de Kelsen cayó en saco roto. Todas las constituciones, desde la Primera Guerra Mundial para acá, han hecho exactamente lo contrario. Y ahora vamos en una dirección superior, que es la de dar cada vez mayor prioridad a los tratados internacionales, cuya generación de derechos es continua. Entonces, ¿hasta dónde llega eso, no? Y la pregunta que nos hacemos, ¿esto no dará lugar, aparte de este peligro que he mencionado, de los jueces no democráticos que se pronuncian sobre todo, y que sobre todo lo divino y lo humano, esto no da lugar a una especie de nuevo justnaturalismo? Con lo cual, todo lo que hemos avanzado en materia de hermenéutica se nos va por los agujeros del cesto de la interpretación de los derechos, ¿no? Bueno, esa es
una de las cuestiones, ¿no? Por lo tanto, primera perplejidad, no sabemos exactamente hasta dónde llega el 10.2 en cuanto al tipo de derechos a los que afecta. Dependemos del arbitrio del Tribunal Constitucional en último término, ¿no? En segundo lugar, no cabe ampliar, por medio de los tratados internacionales, el elenco de derechos constitucionales. Es decir, vamos a ver si lo entendemos. Por supuesto, un tratado internacional puede contener los derechos que le dé la gana. Si nosotros nos adherimos a ese tratado internacional, esos derechos serán aplicables en el ordenamiento interno, sin duda alguna. Pero esos no serán derechos constitucionales, sino derechos legales, por decirlo de algún modo, ¿no? Derechos que el juez tiene que aplicar, pero no son derechos constitucionales en el sentido del artículo 10.2, son otra cosa. Son derechos de valor legal. Por supuesto, al estar en un tratado, priman sobre las leyes, cierto, pero no son los derechos constitucionales del artículo 10.2. En consecuencia, no cabe ampliar por medio de los tratados el elenco de derechos constitucionales a los que se refiere el artículo 10.2, ¿no? Por otra parte, el Tribunal Constitucional no está vinculado por la denominación jurídica, el nomen juris, del derecho humano interpretado por la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia internacional puede entender que ese derecho humano afecta a un derecho que nosotros llamamos de otra manera. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? En segundo lugar, de lo que hemos leído aquí, ¿qué podemos deducir en cuanto a qué tratados son los que van a operar como canon de la interpretación de los derechos constitucionales, sean estos los que fueren, ¿no? Bien, también con gran generosidad la doctrina se ha pronunciado en el sentido de que esto comprende no solo los que menciona aquí, sino cualquier tratado que afecte a la materia derechos constitucionales y libertades que cita el artículo 10.2. Quiero decir, no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solo el Pacto de Nueva York de derechos políticos, no solo el Pacto de Nueva York de derechos civiles, económicos y culturales, no solo el Convenio de Roma de 1950, por citar los más importantes, no solo la Carta Europea de Derechos Fundamentales, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no solo estos, que podríamos entender, bueno, con una lectura estricta del artículo 10.2, ciertamente, tal sería, por decirlo así, códigos de derechos. Códigos, no. Cualquier tratado, no solo los tratados que codifican derechos, cualquier tratado, en la medida en que afecte a derechos del artículo 10.2, tiene un efecto de canon hermenéutico del correspondiente derecho reconocido en la Constitución española. Pero no solamente cualquier tratado, sino cualquier disposición, acto o pronunciamiento de las autoridades que tienen por misión la tutela de ese tratado, tienen el mismo valor que el tratado mismo. Por supuesto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el derecho europeo derivado, es decir, todos esos, como veremos también enseguida, todos esos tienen el mismo efecto, según la doctrina unánime en este terreno, tienen el mismo efecto hermenéutico que los tratados que podríamos llamar de codificación, los grandes tratados codificadores de derechos, ¿no? Eso es también muy importante de tener en cuenta, porque una decisión, una sentencia del Tribunal de Justicia obliga nada menos que a interpretar el contenido de los derechos fundamentales que proclama la Constitución española. Todos son palabras mayores, ¿eh? Bueno, en cuanto a la naturaleza del canon, el canon de los derechos, al que se refiere el artículo 10.2, es un canon, ya lo hemos dicho, hermenéutico, pero ahora tenemos que volver a repetirlo, porque al decir hermenéutico quiere decir que no es un canon normativo. O sea, los derechos fundamentales ya están en la Constitución española. Si el canon fuera
normativo, el constituyente podría haberse ahorrado toda la lista de derechos, que, sin embargo, ha constituido un amplio elenco. Podría decir, artículo 10, reconocemos como derechos fundamentales aplicables por los tribunales españoles y que vinculan al legislador y a todos los poderes públicos, pues estos que menciona el artículo 10, pero no dice eso. Luego, si hay una declaración de derechos en la Constitución, muy amplia, de diverso valor vinculante, etcétera, ¿no? Si hay una declaración de derechos, eso quiere decir que el canon del artículo 10 no es un canon normativo, es un canon puramente hermenéutico. Y dirán ustedes, bueno, pero esto no es una cosa de cortar cabellos en el aire, no es una disputa teológica. Hay quien lo cree así. Vamos a verlo también enseguida, ¿no? Pero teóricamente, es decir, desde el punto de vista doctrinal, está clarísimo. Es decir, el constituyente no ha renunciado a determinar cuáles son los derechos fundamentales. Bien, este canon hermenéutico ha sido reconocido con ese carácter de manera inequívoca por el Tribunal Constitucional ya desde hace tiempo, ¿no? La sentencia 6491, fundamento 4, letra A, pues dice: la interpretación a que alude el artículo 10.2 del texto constitucional no convierte a los tratados y a los acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Si así fuera, sobraría la proclamación constitucional de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera efectuado una remisión a las declaraciones internacionales de derechos humanos o, en general, a los tratados que suscriba el Estado español sobre derechos fundamentales y libertades públicas. Por el contrario, realizada la mencionada proclamación por el artículo 10.2, no puede haber duda de que la validez de las disposiciones y actos impugnados aquí en amparo debe medirse solo por referencia a los preceptos constitucionales que reconocen los derechos y libertades susceptibles de protección en esta clase de litigios, siendo los textos y acuerdos internacionales del artículo 10.2 una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide a este Tribunal Constitucional. Es importante esto, porque el Tribunal, es importante, es tan importante que ¿cómo no va a ser así? Si no fuera así, el Estado español habría también abdicado de su soberanía. Es decir, poderes exteriores determinarían el carácter, el contenido de su propia Constitución. Con lo cual, realmente nos encontraríamos ante una situación curiosa, ¿no? Una situación curiosa. Déjenme que les diga antes de nada que si hay una actitud científica que rechazo, es la patrimonial de entender que los constitucionalistas tenemos que arrimar el asco a nuestra sardina, los internacionalistas a la suya, No, eso de ninguna manera, ¿no? Es más, me gustaría mucho que el proceso de federalización europea, de integración europea, concluyera de una manera federal. Pero esto no tiene nada que ver con la cuestión que estamos discutiendo, que es desde la perspectiva estrictamente jurídica, ¿hasta dónde se puede llegar en un sentido o en otro? Esta sentencia 6491 ha sido repetida continuamente. Por ejemplo, la última que he visto es la 247-2007. Dice, desde fecha temprana, este Tribunal Constitucional ha afirmado que los tratados internacionales no constituyen canon de constitucionalidad de los derechos, sino elementos de interpretación de los constitucionalmente proclamados. O sea, que esto que tiene que quedar clarísimo, ¿eh? Porque, y podrán decir, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué diferencia entre canon normativo y canon interpretativo? Si resulta que hay que aplicar, porque la Constitución establece un mandato interpretativo, si hay que aplicar lo que digan los tratados internacionales, y no solamente los tratados, sino los órganos de tutela de los tratados, entonces, ¿qué más da, no? No, porque el tribunal solo puede aplicar el contenido de los tratados o el contenido de las decisiones judiciales nomofilácticas de los tratados si son conformes con la Constitución. Si hay una contradicción entre el tenor literal de la Constitución
y el tratado o la sentencia del órgano jurisdiccional de tutela del tratado, el Tribunal Constitucional no va a aplicar el artículo 10.2, porque tiene que aplicar también el 9.1, que es que la Constitución es la norma suprema, ¿no? Esto debe verse también a la luz del famoso diálogo de tribunales. La doctrina viene sosteniendo que como consecuencia de este mandato, se produce una actualización permanente de la Constitución. Una actualización permanente de la Constitución. Pero, cuidado, actualización permanente pero no contradictoria con la Constitución. Entonces, ¿qué es exactamente un mandato interpretativo? Pues que se amplían las posibilidades jurídicas, las facultades de hacer o las facultades de exigir que no se haga o que se haga. Es decir, el perfil del derecho, pero no hasta el punto de que ese perfil sea contradictorio con el texto constitucional, ¿no? ¿Qué se actualiza concretamente? Si la finalidad del artículo 10.2 consiste en actualizar de forma permanente el nivel interno de protección, tanto mediante la ratificación de nuevos tratados, que es continua, como mediante la interpretación de los órganos jurisdiccionales instituidos en tutela de los mismos, lo que se actualiza es una nueva posibilidad jurídica de actuación o un nuevo instrumento de garantía. Vamos a ver un par de casos para que nos hagamos una idea exactamente de qué quiero decir, ¿no? Casos conocidos, pero que son muy ilustrativos. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha utilizado el artículo 8 del Convenio Europeo de 1950 aquí está. Derecho a la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Artículo 8.1 del Convenio de 1950, sobre el cual hay toneladas de jurisprudencia, pero sobre todo hay jurisprudencia muy innovadora, y que ha obligado al Tribunal Constitucional a hacer una nueva reelaboración de contenidos de derechos fundamentales españoles, ¿no? El Tribunal Europeo, el Tribunal de Estrasburgo, ha utilizado el artículo 8 para proteger la morada de las personas frente a molestias externas que por su extremada intensidad la hacen difícilmente habitable, es decir, la morada resulta difícilmente habitable. En este sentido, se trataría de violaciones de la intimidad personal y familiar. Así, en el caso López Ostra contra España, del año 94, malos olores que son producidos por una fábrica de curtidos instalada al lado de una casa con autorización administrativa, sin que sea posible hacer otra cosa, ¿no? O bien, por ejemplo, el Tribunal Europeo ha obligado a una nueva lectura de los derechos del artículo 18.1 de intimidad o de domicilio, ¿no? En el caso de López Ostra, por ejemplo, lo recuerdo muy bien porque es un caso que me correspondió informar como letrado del tribunal. Y bueno, cojo la demanda y veo que el supuesto de hecho era una fábrica de curtidos instalada al lado del domicilio de la demandante, que hacía que su vida fuera insoportable. Como es fácil imaginar, no hay por qué ilustrar nada, ¿no? Es como si nos compramos un chalet y nos ponen al lado el matadero de Noreña. Bueno, en consecuencia, bueno, bien, vale. Aquello, por decirlo de alguna manera, era un contradios. Pero una cosa es que fueron contra Dios y otra cosa es que vulneraron un derecho susceptible de protección por la vía del recurso de amparo. Esa era la cuestión, ¿no? Entonces el abogado de la demandante, que era el famoso, que se hizo famoso con este caso,
Yo creo que se hizo famoso, pero la diosa Fortuna es muy vengativa también. Bueno, el caso es que este señor se hizo famoso con este caso, y entre los derechos fundamentales que tenía que invocar, que naturalmente solo podían ser los derechos de amparo, figuraba el de la inviolabilidad de domicilio. Entonces, claro, yo cuando leía aquello dije, bueno, realmente los abogados hay que ver cómo son, ¿no? Utilizan una artillería, en todos los casos, por si suena la flauta, no vaya a ser que... pero realmente me hizo gracia. Dije yo, bueno, ¿y cómo se viola el domicilio? Por unos olores, ¿no? Entrando los olores por debajo de la puerta. Eso es la inviolabilidad de domicilio tal como nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro derecho. No es la inviolabilidad de domicilio un derecho que históricamente se ha creado frente a la intromisión gubernativa sin mandamiento judicial en la vivienda de una persona. Ese es el perfil al que estábamos acostumbrados, ¿no? Pues el Tribunal Europeo no lo dudó. El Tribunal Europeo, que es un tribunal muy anglosajón, bueno, otros dicen que además de anglosajón es un tribunal un poco musulmán, en la medida en que es algo la justicia del Cadí, ante todo la justicia material, ¿no? Pero no, yo creo que es más bien un tribunal muy anglosajón, porque ante todo dice, vamos a ver, aquí el sentido común. Esta señora no puede marcharse de Estrasburgo sin que le otorguemos la oportuna tutela, porque no puede vivir en su domicilio. Le es imposible, hasta el punto de que ha tenido que trasladarse, hasta el punto de que ha sufrido trastornos psiquiátricos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no puede ser. Entonces, ¿qué es el domicilio desde la sentencia López Ostra? El lugar, el espacio aquel en el que no puede entrar la policía con la patada en la puerta, según la famosa ley Corcuera, porque todos los ministros del Interior siempre están empeñados en que se derriba a patadas la puerta de los ciudadanos, ¿no? Luego encima los policías se equivocan y son unas pobres viejas que están ahí jugando al mus y entran 10 o 12 geos totalmente con rayos infrarrojos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado desde López Ostra contra España del año 94? El concepto mismo, no de intimidad, no. La idea de intimidad que reconoce la Constitución en el mismo artículo 18, no. Lo que ha cambiado es el concepto de domicilio, que ya no es solamente el espacio que podemos preservar frente a intromisiones gubernativas, sino el espacio de la vida privada, donde podemos llevar una vida pacífica sin sujetarnos a las convenciones sociales. Es un concepto totalmente diferente. O sea, no se ha modificado la Constitución, pero el concepto de domicilio, porque se ha producido una especie de tertium genus entre el domicilio y el derecho a la intimidad. Ambos están en el artículo 18, pero el Tribunal Europeo pues, ha obligado a esta relectura. Y entonces ha habido luego muchas sentencias sobre el domicilio, sobre el concepto de domicilio, ¿no? Pero esas sentencias todas en el sentido fundamentalmente de ver el domicilio con unos ojos nuevos, los ojos de la preservación de nuestra intimidad más radical. El lugar donde no necesitamos sujetarnos a los convencionalismos sociales. Esto le hubiera encantado a Thomas Hobbes, ¿no? esta definición, ¿no? Bueno, segundo caso, para que vean lo del 10.2. Segundo caso. El caso Inés del Río contra España. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013, sobre la famosa doctrina Parot. Aquí, en esta sentencia importantísima, sin duda, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cuál es el elemento innovador? El elemento innovador en relación con nuestra Constitución, pero claro, sin superar el marco hermenéutico, sin entrar aquí a legislar como poder constituyente. El marco innovador es que es el concepto mismo de legislación del artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento, ¿no? Entonces, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues
es el artículo 7, me parece, sí, es el artículo 7, donde se dice, nada, una cosa de 3 palabras. No hay pena sin ley. Punto. Bueno, y a partir de aquí, petróleo. Se saca petróleo. En el caso Inés del Río contra España. Porque una señora que había sido condenada con arreglo al Código Penal de 1973, que permitía la redención de penas por el trabajo, y que había hecho ese trabajo en la cárcel, y llegó el momento en que había que hacerle la liquidación de condena. Ah, no, pero el Tribunal Supremo cambia de opinión y entonces la liquidación de condena, la acumulación de pena, no se hace sobre como se venía haciendo desde el Código Penal del 73 y con jurisprudencia constante del Tribunal Supremo a partir de la pena mayor, sino a través del conjunto total de penas hasta un tope que superaba con creces la pena cumplida por esta señora y hacía inútil la redención de penas por el trabajo. Y todo eso con posterioridad a la comisión de sus delitos, ¿no? Entonces, aquí se concluye que la exigencia del ex certa y lex previa del artículo 7 del convenio comprende no solo la legislación, sino también la jurisprudencia en cuanto a la certidumbre y previsibilidad de las penas. La redefinición a posteriori de la duración de la pena por el Tribunal Supremo en virtud de la doctrina Parot constituye derecho penal material, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no se trata de una doctrina jurisprudencial normal y corriente, sino derecho penal material, aunque de origen jurisprudencial. Es más, va al artículo 7 del convenio, no hay pena sin ley, y la palabra ley la interpreta en el sentido anglosajón del término, law, por lo tanto, derecho, no solo ley formal, no solo act, sino en este sentido de derecho, ¿no? Y la jurisprudencia es derecho. Y la jurisprudencia, en este caso, cuando implica una redefinición de la pena, es derecho penal. Es derecho penal, no es simplemente una interpretación de la ley penal, es derecho penal material, ¿no? Bueno, a partir de aquí está claro que donde el artículo 25.1 de la Constitución dice legislación, debe entenderse que dice más que legislación, dice también jurisprudencia, ¿no? Entiende el Tribunal Europeo que existe en este caso la necesidad urgente de poner fin a la violación del convenio y de que el Estado libere a la demandante en el plazo más breve posible. Bueno, sobre esto hubo sus más y sus menos, ¿no? A ver si me da tiempo a volver sobre estos más y estos menos, ¿no? Bueno, en este caso, dada la amplitud de la formulación del derecho afectado, pues es un tema importante, ¿no? El artículo 25.1 es uno de los derechos más antiguos y más importantes de un ordenamiento jurídico. Bien, siguiente cuestión. ¿Qué ocurre con la diferencia de estándares de protección? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? ¿Un estándar más benigno, o sea, menos exigente, menos ambicioso, o un estándar de mayor protección? Bueno, la doctrina en este punto nos viene a decir, bueno, es que no tiene ningún sentido aplicar un estándar inferior. Es decir, si aplicamos el artículo 10.2, será porque en el Tratado Internacional o en la jurisprudencia X encontramos una protección mucho mayor. Efectivamente, es todo de sentido común. Por lo tanto, si el nivel internacional de protección es inferior, ¿qué hay que hacer? Rechazarlo sin más. Aunque habría que matizar, ¿no? En el caso Meloni, que voy a explicar a continuación, el canon hermenéutico era inferior, la protección es inferior. Lo que pasa es que en el caso Meloni entraba en juego el efecto de primacía del derecho comunitario, ¿no?
Vamos a ver. Pero lleguemos a una conclusión en este punto. Si aplicamos un tratado internacional o la jurisprudencia derivada de ese tratado, es porque el nivel de protección de los derechos es superior. Esto ya digo que es de sentido común, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Si no, la Constitución misma, por su tenor literal, nos obliga a la aplicación del texto de la Constitución. No hay nada que interpretar. Creo que eso es claro, ¿no? Por tanto, el estándar internacional debe ser superior para que entre en juego el artículo 10.2. ¿Pero qué ocurre si el estándar constitucional es más alto? Y, para empezar, ¿es esto posible? Bueno, vamos a ver el caso Meloni, ¿no? El caso Meloni es el caso de un ciudadano italiano que es condenado en su país por el Tribunal de Ferrara por quiebra fraudulenta y es condenado en ausencia. Y bueno, el Tribunal Constitucional tiene una doctrina ya de larga data en virtud de la cual no se puede conceder la extradición de nadie condenado en ausencia si no se garantiza que va a tener un nuevo juicio en el Estado que solicita, en el Estado requirente. Porque el juicio en ausencia entendía el Tribunal Constitucional que violaba el derecho a un proceso con todas las garantías. Derecho a un proceso con todas las garantías que no tiene otro contenido en la Constitución que el que acabo de citar. El derecho a un proceso con todas las garantías. No dice más. Por supuesto, también están concernidas el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero en fin, el núcleo de la doctrina del Tribunal Constitucional, un poco en la idea norteamericana del due process of law, es el derecho a un proceso con todas las garantías. Y claro, si falta la inmediación judicial, no hay un proceso con todas las garantías, pensaba el tribunal. Y si el particular no ha sido condenado sin ser oído, pues en fin, esto casi es de derecho natural que no se pueda conceder la autorización, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el ámbito europeo, los Estados llegaron a la conclusión de que tendrían que darse todas las máximas facilidades en el terreno judicial y en el terreno policial, con la finalidad de evitar intersticios y espacios por los que pudiera escabullirse, sobre todo las organizaciones criminales, más que los delincuentes individuales, las organizaciones criminales. En este sentido, la Unión Europea fue dictando disposiciones llamadas decisiones marco, que ya no tienen esa denominación, decisiones marco, que establecían en qué condiciones se podía denegar y en qué condiciones no se podía denegar la extradición de esta persona, ¿no? Entonces, a partir del año 2009 se establecen unas condiciones determinadas y la Audiencia Nacional, aplicando la decisión marco del año 2009, tal como había sido redactada en el año 2009, pues ordena la entrega del señor Meloni a las autoridades italianas. Este señor agota la vía judicial, presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque su abogado sabe que es doctrina constante del Tribunal Constitucional que no se concede ninguna extradición en caso de juicios en ausencia. Entonces el tribunal se encuentra de nuevo ante este problema, pero ya no tiene escapatoria, porque desde el año 2009 hay una decisión marco taxativa, donde dice que un señor, que como el señor Meloni, fue debidamente emplazado, designó abogado, fue defendido, e incluso tuvo acceso al recurso de apelación, no puedo luego decir, no concedan mi extradición porque he sido juzgado en ausencia. Entonces la decisión marco de 2009 lo que viene a decir es que eso forma parte de las exigencias del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de cooperación judicial. Bueno, ¿qué hace el Tribunal Constitucional ante un caso semejante? Se encuentra con que su doctrina, que cree que hay un canon normativo, un estándar normativo, mejor dicho, más alto, se encuentra con un estándar normativo más bajo, de menor protección, por obra de una disposición del derecho europeo. Y entonces plantea tres cuestiones de prejudicialidad.
dirigidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciéndole, oiga, vamos a ver, nuestra Constitución dice esto, pero claro, el derecho comunitario dice esto otro, hay aquí, ciertamente reconocemos el efecto de primacía del derecho comunitario, pero no sobre la Constitución nacional. Y le plantea tres cuestiones de prejudicialidad, ¿no? Y además intenta envolverlas en la posibilidad de un parámetro, de un estándar de protección más alto a partir del artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, artículo 47. Y, por supuesto, los derechos de defensa, artículo 48. Vale, muy bien. Nivel de protección, artículo 53. Ninguna de las disposiciones de la presente Carta, que tienen el mismo valor que los tratados, por cierto, ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en su respectivo ámbito de aplicación por el derecho de la Unión, el derecho internacional y los convenios internacionales, así como por las constituciones de los Estados miembros. O sea que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pues, es un estándar mínimo, pero es perfectamente compatible con la existencia de estándar máximo, bien a nivel internacional general, bien a nivel constitucional. Aquí se agarró el Tribunal Constitucional al plantear una de las cuestiones de prejudicialidad, ¿no? Y le contestan de la siguiente manera. Le contestan de la siguiente manera, en el sentido de decir, bueno, el tribunal remitente, o sea, el Tribunal Constitucional, expone la interpretación según la cual el artículo 53 de la Carta autoriza de forma general que un Estado miembro aplique el estándar de protección de los derechos fundamentales garantizado por su Constitución cuando sea más elevado que el derivado de la Carta. Y añade, no puede acogerse a esa interpretación del artículo 53 de la Carta. Esto nos lo dice la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2013. ¿Por qué? En efecto, dicha interpretación del artículo 53 de la Carta menoscabaría el principio de primacía del derecho de la Unión, ya que permitiría que un Estado miembro pusiera obstáculos a la aplicación de actos del derecho de la Unión plenamente conformes con la Carta si no respetaran los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de ese Estado. Y entonces, bueno, recuerda que su jurisprudencia, entre otras, pues la jurisprudencia más tradicional sobre la primacía del derecho de la Unión, incluso sobre las constituciones de los Estados miembros. Vuelve a decirlo, vuelve a repetirlo, cuando en realidad es una primacía que no está reconocida en los tratados, es una primacía de creación jurisprudencial, ¿no? Y que nos lleva a un conflicto, ¿no? Y además, bueno, aquí en este caso se da también la circunstancia, muy interesante por cierto, de que también se iba a pronunciar sobre este asunto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el mismo sentido que el tribunal, que la decisión marco de 2009. Y es interesante porque esto pone de relieve cómo el Tribunal de Derechos Humanos viene a ser una especie de derecho común a este respecto. Pero en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hay problema, no es incompatible con el convenio el que haya una protección superior en los Estados miembros. Eso es lógico, ¿no? Mientras que aquí tampoco hay inconveniente, salvo en un supuesto en que todos los Estados miembros han llegado a un acuerdo que en aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de las obligaciones de cooperación judicial, pues ya no es posible denegar la extradición en los supuestos que indica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice el Tribunal Constitucional a continuación? ¿Qué dice la sentencia del caso Meloni? Pues nada, aquí, bueno, es una sentencia, como es natural, en un tema de grandísimo interés, pero lo que dice es una sentencia 26-14 de 13 de febrero. Debemos afirmar ahora, revisando por tanto la doctrina establecida desde la sentencia 91-2000, que no vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías, artículo 24.2,
la imposición de una condena sin la comparecencia del acusado y sin la posibilidad ulterior de subsanar su falta de presencia en el proceso penal seguido, cuando la falta de comparecencia en el acto del juicio conste que ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente emplazado y éste ha sido efectivamente defendido por letrado designado. Bueno, como ven, tiene que rectificar su jurisprudencia, su doctrina, el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado aquí realmente? Bueno, podría, por cierto, rectificar solamente en parte, podría rectificar solamente en relación con el derecho europeo, pero haberlo mantenido en relación con otros estados, ¿no? No es lo mismo que nos pida la extradición la República Italiana, que es un estado democrático más antiguo en la Unión Europea que nosotros, y a la que le dijimos muchas veces que no, que nos lo pida Arabia Saudita. Obviamente algo habrá que decir en un caso y en otro, ¿no? Algo distinto, ¿no? Bien, en este caso, dada la amplitud de la formulación del derecho fundamental afectado, derecho a un proceso con todas las garantías, que es una formulación muy vaga, muy genérica, lo que ha ocurrido en el asunto Meloni no es una contravención de la Constitución española, sino un recorte, por cierto, muy razonable, de la interpretación bastante exagerada del alcance que le venía otorgando el Tribunal Constitucional al derecho a un proceso con todas las garantías en supuestos como este. No es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya cargado la Constitución española, no. Lo que ha hecho es otorgar una interpretación que, salvo en el aspecto que diré ahora, es una interpretación razonable, como prueba del hecho de que también el Tribunal Europeo hubiera llegado a la misma conclusión y como prueba el hecho de que los Estados miembros, a través de la decisión marco de 2009, consideraban que era necesario llegar a ese acuerdo, ¿no? Por tanto, el Tribunal Constitucional había disparatado, se había pasado varios pueblos. Esa interpretación que se realiza en el caso Meloni no puede confundirse con el tenor literal del precepto constitucional, ni aducirse como si fuera la Constitución misma frente a una norma de derecho europeo con la finalidad de incumplirla. La verdad es que en este asunto hay varios disparates. Uno, la burda exageración garantista del Tribunal Constitucional, y otro, la reivindicación que hace el Tribunal de Justicia de la primacía del derecho europeo sobre las constituciones de los Estados miembros. Esto no solo no figura en los tratados, porque es de estricta construcción jurisprudencial, sino que la Unión Europea está obligada por el Tratado de la Unión, a respetar la identidad constitucional de los Estados miembros, ¿no? Muy bien, para finalizar, brevemente, en unos pocos minutos, los jueces y el 10.2. ¿Debe aplicar el canon del artículo 10.2 el juez ordinario sin mediación del Tribunal Constitucional? ¿O por el contrario, tiene que esperar a que el Tribunal se pronuncie? No, en absoluto. La supremacía de la Constitución vincula a todos los poderes públicos y, por tanto, todos los órganos judiciales. Y, en consecuencia, el artículo 10.2 puede ser aplicado directamente por los órganos judiciales en cualquier proceso. O sea que en ese sentido no hay la menor duda, vamos. Y además, una lectura cabal del artículo 5.1 y del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos lleva a esa misma conclusión. Ahora bien, una vez que se produce la mediación, una vez que tiene lugar la mediación del Tribunal Constitucional aplicando el canon hermenéutico del artículo 10.2, entonces, naturalmente, como los jueces y tribunales están vinculados a la doctrina del Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, según dice el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues evidentemente tendrán que seguirla. Pero ellos pueden, sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Cuándo habría que plantear una cuestión de inconstitucionalidad en un supuesto de estos? Cuando hubiera dudas sobre el contenido, sobre la conformidad de la ley a aplicar al caso concreto en relación con un posible contenido hermenéutico distinto
del derecho fundamental concernido. Si hay contradicción entre la doctrina internacional y una ley, o sea, entre la ley y el derecho fundamental, tal como este resulta de la interpretación del artículo 10.2, hay que plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Los jueces y tribunales no aplicarán, según nos enseña el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no aplicarán los reglamentos contrarios a un derecho fundamental según la interpretación del mismo resultante del juego del artículo 10.2 de la Constitución. De manera que, si aprecian que un reglamento es contrario a un derecho fundamental, tal y como se interpreta según el artículo 10.2, interpretación que ellos mismos pueden realizar sin llegar hasta el Tribunal Constitucional, entonces lo que harán será o inaplicar o, en su caso, anular el reglamento que se por inconstitucionalidad. Por último, en todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de un derecho fundamental, de acuerdo con la interpretación que resulte del juego del artículo 10.2 de la Constitución. O sea que esto abre muchas posibilidades, porque la infracción constitucional, cualquier infracción constitucional, es un motivo casacional, nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y uno de los motivos casacionales puede venir producido como consecuencia de la aplicación del artículo 10.2. Finalmente, ya por completo, ¿qué ocurre con la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Esto es una pequeña coda a incluir aquí, una pequeña coda que es necesaria por lo que vimos antes en el caso de Inés del Río, ¿no? Que se planteó el problema de si realmente habría hecho bien la Audiencia Nacional en poner en libertad a esta señora y a todos los demás como consecuencia de esta doctrina, o tenía que haberse esperado a un trámite procesal diferente, etcétera, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Sobre esto hay doctrina del Tribunal Supremo muy reciente. Concretamente, el auto de 5 de noviembre de 2014. En este auto se nos dice de una manera tajante que ya está superada la doctrina que sostenía que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo tenían naturaleza declarativa y que, por tanto, no era posible anular la sentencia en la que se había apreciado la vulneración de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo. Actualmente, tras la vigencia del protocolo número 14 de 10 de mayo de 2010, que España ratificó en ese mismo año, la naturaleza vinculante de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo en nuestro ordenamiento jurídico está fuera de toda duda. O sea, que no son sentencias declarativas, que son sentencias que tienen que ser cumplidas. Ahora, ¿cómo? Porque resulta que el legislador no ha hecho nada en todos estos años. Por ejemplo, en el caso, aquellos condenados por el famoso caso Bultó de los años 90, obtuvieron justicia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no había ninguna forma de rescindir la eficacia de cosa juzgada de una sentencia firme, porque no se había previsto por el legislador que el recurso extraordinario de revisión contuviera un motivo de revisión que consistiera en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional aquí llegó a la conclusión de que la vulneración del derecho fundamental solo es susceptible de reparación efectiva mediante la pérdida de efectos de la decisión judicial condenatoria de origen. Y, en consecuencia, en el fallo y en la sentencia 245 del 91 declaró nula la sentencia condenatoria de estos caballeros, ¿no? Pero es que, con posterioridad, en la sentencia 240 de 2005, el Tribunal Constitucional ha obligado, y de ahí, y esto es lo que explica el auto del Tribunal Supremo, ha obligado a interpretar de una manera amplia el artículo 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando habla del recurso de revisión, y dice que habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias firmes en los casos siguientes. 4.
cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado. Entonces, el Tribunal Constitucional ha sostenido desde la sentencia 240 a 2005 que es obligado, para reparar el derecho fundamental vulnerado, interpretar el artículo que acabamos de citar, el 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de que dentro del concepto de hecho nuevo figura la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, esto es una incitación al legislador, sin duda, esto forma parte de la función nomotética que tantas veces lamentamos, la función creadora de normas que tantas veces lamentamos de los tribunales, pero es que el legislador no se pone las pilas y no ha buscado la posibilidad de dar efectividad plena a las decisiones de un órgano tan importante como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el órgano del Convenio Europeo, para que los derechos fundamentales tengan plena efectividad, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia internacional. Nada más, muchas gracias, quedo a su disposición.